Bienvenidos a Vértice Internacional, este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy ponemos nuestra mirada en la llegada de un nuevo liderazgo en América Latina. Mauricio Macri, el recién presidente estrenado en Argentina. Hoy analizamos algunas claves del legado del kirchnerismo, los desafíos del nuevo presidente, así como el vuelco en materia de política exterior que ya se está cocinando en Argentina. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional segmento fronterizo les vamos a platicar sobre la nueva apuesta migratoria que hace Mauricio Macri en Argentina. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. El kirchnerismo es un movimiento político peronista que reúne los principales postulados ideológicos plasmados en los gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 y su esposa Cristina Fernández, quien le sucedió en el poder entre 2007 y hasta 2015, cumpliendo así una era en conjunto de 12 años, 6 meses y 15 días de gobierno. Tras haber sido elegido con apenas el 22% del electorado, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner se convirtió en presidente de Argentina, teniendo entre sus principales y más importantes acciones la conversión de los derechos humanos en una política de Estado, la aplicación de programas sociales que beneficiaron a clases bajas y medias, la renegociación de la deuda externa y el pago total al Fondo Monetario Internacional. Néstor Kirchner impulsó la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, así como la defensa del Mercado Común del Sur, Mercosur, para promover las relaciones entre las naciones de la región, a la par que le llevó también a un distanciamiento con el gobierno de los Estados Unidos debido a su posición en materia comercial. En 2007, su esposa, la entonces senadora Cristina Fernández, ganó las elecciones presidenciales con el 46% de los votos, dando inicio a una etapa en la que, si bien continuó las líneas trazadas por su antecesor, dejó establecido un proyecto político con identidad propia. Entre las primeras medidas que adoptó fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que permitió la repatriación de más de 1,000 científicos a través del programa Raíces. Años después, promulgó una ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público y promovió reformas legales para permitir que personas del mismo sexo pudieran casarse y adoptar. Posterior al fallecimiento de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, Cristina Fernández se postuló nuevamente a la presidencia, siendo reelegida en 2011 por el 54% de la ciudadanía, además de obtener la mayoría en ambas cámaras del Congreso. El 10 de diciembre de 2015, el exalcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, asumió el gobierno de Argentina por los siguientes 4 años. Un cambio de época se inaugura en Argentina con la llegada de Mauricio Macri al poder. Este político conservador y de derecha que derrotó a las fuerzas oficialistas comandadas por Daniel Scioli del Frente para la Victoria. Con ellos se terminaron 12 años del kirchnerismo y quedaron al desnudo las fallas de este sistema político y económico peronista, pero que no quedaron del todo desfundadas con la matemática electoral, porque debemos de recordar que el kirchnerismo conserva la mayoría en el Senado y es el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados. Sin duda alguna, sí marca un cambio de época, fundamentalmente reflejado por el agotamiento de un modelo de política aplicado por Cristina Fernández, que viene efectivamente de Kirchner, en donde el pueblo mismo buscaba el cambio, buscaba nuevas formas de entendimiento y hoy un redireccionamiento, sobre todo en materia política y económica. Hay que pensar si el kirchnerismo va a seguirse manteniendo. Si nosotros vemos quiénes de los gobernadores peronistas y de las personalidades peronistas fueron a la toma de posesión de Macri, pues nos damos cuenta que Cristina ya no es la reina a cuyo alrededor todos se cuadran, no es la reina y sus vasallos. El primero que va, como sabemos, pues es el candidato perdidoso, que en una actitud de verdadero caballero va a la toma de posesión de su adversario, con una madurez democrática que ya quisiéramos.
Ciertamente, la Constitución argentina dice que el juramento se hace ante la Asamblea Nacional, esto es la Cámara de Diputados y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional y en presencia del presidente del Senado. Esto es, no había una ley que estableciera cómo se tenía que haber dado el traspaso de mando. Los Kirchner lo hicieron en el Congreso. Menem las dos veces lo hizo en la Casa Rosada y lo mismo Alfonsín, pensando en los gobiernos del retorno de la democracia hacia acá. Entonces creo que este capricho, y es una mala negociación, y en una mala negociación intervienen dos partes, creo que se perdía una oportunidad histórica para darle a los argentinos una transición adecuada, pacífica, y que además sirviera pues para entender que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Frente al 51.65% de los votos emitidos para Mauricio Macri y el 48.35% para Daniel Scioli en segunda vuelta electoral, es que Argentina quedó altamente dividida y polarizada. Una población partida a la mitad, cuyas enormes diferencias se tocan por sus preferencias políticas e ideológicas. Es preciso recordar que el gobierno argentino, comandado por el kirchnerismo peronista, se caracterizó por un vuelco hacia la izquierda y una política económica centrada en el proteccionismo cobijado por el Estado. La consigna que será revertida por las fuerzas que representan a la derecha conservadora, que prometen un cambio de timón en la escena política, económica y social de Argentina. Precisamente conseguir la unidad en la diversidad será el desafío principal del recién estrenado presidente Mauricio Macri. Por primera vez en Argentina se dio un debate entre candidatos a la presidencia y erróneamente, a mi juicio, el candidato Scioli, que era el candidato puntero, decidió no asistir. Para mí ahí fue, digamos, como el principio de esa debacle que terminó con el resultado que ya todos conocimos. Y si bien el periodo es muy acotado, digamos, del 22 de noviembre, que fue la segunda vuelta, al 10 de diciembre, que fue la asunción, la verdad es que pues prácticamente la decisión de Cristina Fernández fue gobernar hasta el último día de su mandato, y de transición pues prácticamente no hubo nada. Todo el manejo del kirchnerismo, y esto yo lo pondría en su pasivo, fue un manejo muy agresivo, muy acosador de las clases sociales, sobre todo las clases medias, que Argentina es un país con una clase media muy amplia. Entonces no se puede hacer eso, y luego pues sí había verdaderamente una invitación a la crispación. Entonces desde ese punto de vista pues sí tenemos lamentablemente una sociedad polarizada, y es una sociedad polarizada que, como tú acabas de señalar, tenemos una diferencia entre el ganador y el perdedor, una diferencia mínima. De todas maneras, el hecho de que Macri, sin contar con un partido de la fuerza, de la raigambre que tenía el peronismo, con un partidito, si tú quieres, no es exactamente eso, pero en fin, con un partidito, si tú quieres, haya podido sacar esa cantidad de votos, pues eso quiere decir que sí tiene un apoyo muy serio, muy fuerte. El proceso electoral en Argentina sorprendió a propios y extraños. Nadie se imaginaba que la despedida del peronismo kirchnerista se iba a capitalizar con la candidatura oficialista de Daniel Scioli, e inclusive cuando Cristina Fernández gozaba de amplios índices de popularidad que la diferenciaban sustancialmente de sus predecesores. Recordemos que Raúl Alfonsín, Carlos Menem y otros presidentes salientes fueron sumamente cuestionados al final de su mandato. Por ello resulta una paradoja la derrota de Cristina Fernández, cuando su capital político se había mantenido a flote y aumentado. Sin embargo, la embestida de la derecha argentina le impedirá regresar al poder en 2019, tal y como lo hiciera Michelle Bachelet en Chile y Tabaré Vázquez en Uruguay.
si bien es un gobierno que termina agotado, cuyo modelo ya estaba dando claras muestras de crisis, fueron los electores con su voto los que decidieron apoyar a Macri. Que esto es distinto, por ejemplo, al caso que señalabas de Alfonsín. Alfonsín tuvo que entregar el mandato unos meses antes porque prácticamente ya había un desgobierno en Argentina brutal. Normalmente en Argentina el cambio de gobierno se realiza los días 10 de diciembre, cuando es año electoral. Y Alfonsín tuvo que entregarle a Menem el 8, el 9 de julio, este es unos meses antes, porque ya la situación de desgobierno era brutal. Y en el caso de Menem, termina su mandato en diciembre, pero ya el nivel de desprestigio y de descrédito que tenía su gobierno era muy grande, ¿no? Lo que ha significado, y este es un gran mérito, si ustedes quieren verlo así, es el hecho de que es la primera vez, por lo menos en la historia contemporánea de Argentina, en que existen 12 años de paz social, de democracia, sin violencia, sin golpes de Estado, etcétera. Porque si nos remontamos hacia atrás y hacia atrás muy cerca, pues resulta que todos han sido golpes de Estado militares, pero no nada más golpes de Estado militares, inclusive lo que se llamó un golpe de Estado financiero, el que le dieron a Raúl Alfonsín, que no pudo terminar su mandato, y luego lo que le sucedió también a Fernando de la Rúa, etcétera, etcétera. Entonces ese es la primera aportación, si queremos verlo así, del kirchnerismo. Bueno, indudablemente que contribuyeron por un momento a la estabilidad, a la tranquilidad, al orden interno de Argentina. Trabajaron en materia de reconocimiento a la demanda especial que había sobre las anteriores o sobre los regímenes militares, que indudablemente dejaron una gran herida en Argentina. Me parece que a partir de ahí logran construir un gran frente que, abonado con esta exposición internacional que tuvieron, especialmente con los países de China, de Rusia, pues abren un panorama, un acercamiento de otro corte, de otra índole internacional, que sin duda influyeron en el devenir, en el actuar del propio gobierno. Conseguir la gobernanza será tarea complicada para Mauricio Macri. El voto por el cambio en Argentina tendrá que lidiar con el enorme peso y talla del peronismo en la política nacional. Una fuerza que, bajo la marca de Néstor y Cristina Kirchner, legó una serie de atributos en la escena nacional. Bonanza económica que registró un récord de crecimiento del 9.2% en 2010, un menor endeudamiento, programas clave en materia social que redujeron la pobreza y el desarrollo de un progresismo que también castigó a los responsables de la represión. Recordemos la dictadura practicada por Rafael Videla y el terrorismo de Estado que dio lugar a las desapariciones, torturas y secuestro de bebés que motivó el movimiento de las abuelas de la Plaza de Mayo. La llegada de Mauricio Macri en Argentina pone fin a 12 años del kirchnerismo. ¿Dónde colocaría usted los éxitos y sus grandes asignaturas pendientes? Uno de los méritos y además de los activos del kirchnerismo fue el haber lanzado y consolidado una serie de programas sociales a favor de las mayorías, porque Argentina, luego tenemos nosotros la idea de que es un país blanco, europeo, etcétera, y resulta que por blanco y europeo que sea, por otro lado, pues es un país que también tiene bolsones muy importantes, muy serios de pobreza, y no nada más en la provincia, en las provincias del norte, Salta, Tucumán, etcétera, o en el sur, sino en el mismo Buenos Aires. Pues todo el cinturón de la capital es un cinturón de gente pues, de condiciones económicas difíciles. Entonces yo creo que esa es una primera aportación, un primer activo del kirchnerismo, el haber echado a andar y consolidado programas sociales
muy serios desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista inclusive de apoyo a la familia, a los que están parados, etcétera, etcétera. Se logró, digamos, de alguna manera reencauzar y ponerle fin a la crisis y que Argentina pues ya había, digamos, tocado fondo, y a partir de ahí se trató de ensayar un modelo que no fue distinto de otras partes de la región, hay que señalarlo, y creo que hubo avances importantes en términos de tratar de generar una cierta red de protección social para una cantidad de ciudadanos que estaban en la calle y que estaban muy enojados, ¿no? Entonces creo que esa contención se hizo de manera razonablemente eficiente para ponerle un cierto límite a la inseguridad y al tejido social que prácticamente estaba muy desmembrado en ese momento. El nuevo gobierno de Mauricio Macri en Argentina tendrá que conciliar los intereses nacionales y los distintos posicionamientos entre los partidos políticos para asegurar esa gobernanza deseada. No podrá desechar que el 48% de la población no votó por él ni por su proyecto político y económico, ni tampoco puede hacerse de la vista gorda de los éxitos sociales que alcanzó el kirchnerismo peronista. La contrabalanza de esto, lamentablemente, pues ha sido un manejo de la economía, pues yo no sé si me atrevo a decir que muy irresponsable, porque en la primera parte de los 12 años del kirchnerismo, de la parte del presidente, y luego cuando muere Néstor, de la parte de Cristina, en el primer periodo, bueno, se puede manejar con gran donosura, por utilizar una expresión un poco pretenciosa, la economía, porque las cifras económicas, la venta de commodities, etcétera, estaba en condiciones excepcionales. Por eso han podido, pues inclusive, tener una actitud muy retadora el gobierno argentino, porque tenía por detrás. De 2012 para acá, el crecimiento argentino es de 0,5%, es prácticamente nulo. Entonces, ha habido pues claramente un manejo de la economía errático y además con unas pugnas muy importantes con el grupo del campo, por ejemplo, con los productores, que fueron pues prácticamente uno de los momentos de mayor crispación política que hubo durante la administración. Y algo que ha sido muy desastroso es esta cuestión del cepo cambiario, esto es el dólar a un precio oficial y a un precio de mercado negro que prácticamente no se corresponde con la realidad. La inflación, que viene a bien, no se sabe de cuánto es porque no hay cifras oficiales que sean creíbles, de tal manera que sí podemos hablar de luces y sombras en este gobierno, ¿no? Después de 12 años del kirchnerismo peronista, es que se inaugura un nuevo ciclo político en Argentina que está comandado por el político de derecha Mauricio Macri. Habría que recordar que este político, que fue apoyado por la Unión Cívica Radical y por todo un entramado de intereses empresariales y transnacionales, es que se ha convertido en el primer presidente electo procesado por la justicia. Mucho antes de las elecciones presidenciales del 2015, Mauricio Macri ya había suscitado acusaciones y denuncias por parte de la justicia, sobre todo por las intercepciones telefónicas ilegales, acusado de abuso de poder y de falsificación de documentos públicos. Se ha alegado mucho que Mauricio Macri tiene acusaciones por parte de la justicia, como por ejemplo el espionaje ilegal, mucho antes del tiempo de la campaña política. ¿Qué opinión tiene de esto? Los problemas a menudo con la justicia, es decir, no lo estoy yo
de ninguna manera justificando, pues no me corresponde a mí, le corresponde en todo caso a los jueces, pero muchas veces los problemas con la justicia pues tienen que ver en condiciones de muchas circunstancias muy particulares, políticas, etcétera. Él es un político no nada más de ahora, sino un político que ya viene más o menos desde atrás y que inclusive pues desde que era presidente del Boca Juniors pues tenía la condición política. Entonces a mí eso no me preocupa tanto. Desde antes de iniciar formalmente la campaña electoral, una promesa en términos de avances para atacar a la corrupción, avances importantes en transparencia. Si eventualmente alguno de estos casos puede resultar que salpique a alguno de sus colaboradores, no tengo la menor duda de que sabrá enfrentarlos. Pero yo me iré un paso más atrás. Yo creo que el gran desafío que tiene Macri ahora es que realmente no tiene un diagnóstico muy claro de en qué condiciones le entregaron el gobierno. Los desafíos que se le presentan a Mauricio Macri en Argentina provienen de muchos frentes. En primera instancia, tendrá que zafarse del cuestionamiento que le hace el sistema de justicia por espionaje ilegal y tendrá que mostrar cero tolerancia en contra de la impunidad y casos de corrupción, críticas que de manera constante fueron imputadas al kirchnerismo por el manejo discrecional de recursos y falta de rendición de cuentas. No obstante, el caso de la muerte de Alberto Nisman luce más complicado para Mauricio Macri, porque precisamente el fiscal que investigaba el peor atentado terrorista en la historia de Argentina pidió el procesamiento de Macri por las escuchas telefónicas. Más allá de este percance, el nuevo presidente deberá instrumentar su plan titulado Justicia Independiente para abonar a la transparencia de jueces y atribuir responsabilidades para este crimen que sigue impune. Sí es necesario, es indispensable que haya una justicia independiente y bueno, es uno de los compromisos que ha asumido Macri, como ha asumido algunos otros compromisos, pues que son muy importantes para sacar a este país maravilloso adelante. Enfrentaron situaciones difíciles, fueron desordenando la casa en materia económica, las finanzas públicas no se vieron favorecidas con la actuación, al contrario, el déficit se fue incrementando, las pensiones se volvieron verdaderamente una carga mayor que implicó en todo caso ajustes severos en la economía que dieron como resultado justamente el deterioro del gobierno, incrementado pues con actos de corrupción que todavía están siendo investigados. Me parece que a todo mundo le interesa que haya una versión creíble sobre qué ocurrió con el fiscal Nisman. No se pudo hacer durante los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández. Esto me parece un error, pero bueno, los tiempos de la justicia tendrán tal vez su razón de ser. Cristina Fernández gobernó hasta el último día de su mandato y yo creo que apenas en estos primeros días que están en pleno ejercicio y toma del gobierno se van a empezar a dar cuenta de cuál es la magnitud del legado, digamos, de la hipoteca que dejó el gobierno anterior. El esclarecimiento del atentado en contra de Lamia, que es la Asociación Mutualista Israelita Argentina, sufrido en 1994 y dejando un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, sigue siendo una asignatura pendiente en Argentina. Sobre este aspecto, el nuevo presidente Mauricio Macri ha propuesto derogar el memorándum de entendimiento con Irán, que incluía la creación de una comisión de la verdad.
un acuerdo suscrito por Cristina Fernández de Kirchner en 2013 para investigar este atentado en el que estuvo involucrado el gobierno iraní. Este acuerdo, que ha provocado una intensa polémica, recibió el rechazo de la comunidad judía en Argentina, quien reclama la captura de los iraníes acusados del atentado. Encubrimientos, complicidades y sobornos siguen empañando este caso, que será otro de los dolores de cabeza de Mauricio Macri. La Corte Argentina actual solamente cuenta con 3 ministros. Fait, un ministro de más de 90 años de edad que tuvo una carrera judicial extraordinaria, ya había anunciado desde septiembre que se iba a ir con la transición de gobierno. Entonces esto dejó a la Corte solamente con 3 ministros, el presidente Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Hayton de Nolasco. Entonces, ahora los ministros de la Corte están obligados a votar todos sus fallos por unanimidad, porque se necesitan por lo menos 3 votos. Entonces, esta es una de las primeras asignaturas que tiene que resolver muy rápido el gobierno de Macri, pactar con las otras fuerzas del Congreso para que los nombramientos de los ministros de la Corte puedan avanzar rápido, porque a partir de ahí creo que se empezará a arreglar muchos de los temas pendientes en torno al sistema judicial argentino. En materia económica, Mauricio Macri busca imponer un parteaguas. Su prioridad es instrumentar una serie de reformas económicas para superar la falta de crecimiento en los últimos 4 años, al tiempo de enfrentar una inflación galopante, un peso que pierde valor y un déficit fiscal hacia el alza. El gobierno de Macri, apoyado por los sectores empresariales y los intereses de los consorcios transnacionales, a diferencia de los gobiernos kirchneristas, lo empujarán hacia la recuperación de mercados y el trazo de una nueva ruta para seducir a los inversionistas extranjeros. No olvidemos que Argentina ha padecido negativamente la caída de los precios internacionales de las materias primas y que ahora atraviesa por una época económica de vacas flacas. Diputado, en Argentina se ha atestiguado un declive económico y una recesión que está golpeando a los ciudadanos. ¿Cuáles serían las propuestas que tendría Mauricio Macri para enfrentar este desafío? Bueno, a mí me parece que lo primero que tiene que hacer el gobierno argentino es poner en orden la casa, es aliviar la situación de las finanzas públicas, que son las que en último caso están generando estos trastornos económicos. Por supuesto, debe de revisar su inclusión en mercados internacionales para favorecer la producción y para favorecer la exportación de mercancías, de bienes y servicios de la propia Argentina. Y sobre todo, bueno, entrar en una dinámica de fortalecimiento también del mercado interno, que sin duda alguna generará condiciones para una cuestión o para una recuperación mucho más rápida. ¿Qué decir de la aplicación quizá de algunos créditos o préstitos internacionales para aliviar la situación de corto plazo? En primer lugar, una actuación, una estrategia de seducción a inversionistas, un arreglo, y yo espero que sea en condiciones razonables, del problema de los fondos buitre, que Cristina podía tener razón, pero las cosas, desde mi punto de vista, quizá es el vicio del diplomático, no van por el lado nada más del enfrentamiento. Hay que ser muy firme, muy fuerte, pero por otro lado, abrir las puertas a las negociaciones. Entonces va, en lo que se refiere a Macri, tanto a renegociar muchas cosas, a resolver el problema del tipo de cambio, que hay 4 tipos de dólar. No es posible eso. Y tenemos el problema de la hiperinflación. Claro, claro. Claro que esa es una enfermedad que ha sido muy común en Argentina.
Hay desafíos que claramente son importantes. La cuestión de la paridad cambiaria. Probablemente Macri cometió una ingenuidad en la campaña, asegurando que prácticamente de inmediato se iba a poder resolver el asunto del dólar paralelo, del cepo cambiario, y pues la verdad es que no, porque eso requeriría de tomar una serie de medidas que probablemente resultaran contraproducentes en términos de desatar una inflación, o tener que tomar dólares del Banco Central que no tiene. El Banco Central argentino no tiene ese nivel de reservas para poder respaldar la moneda y haber hecho el cambio como hubiera querido de manera inmediata, ¿no? La aspiración de imprimir un verdadero cambio en Argentina pasa por los alfileres del Congreso, considerando que Mauricio Macri tendrá que gobernar con un Congreso adverso y que tendrá que hacer todo lo necesario para conseguir los votos en aras de aprobar las reformas políticas y económicas. Y es que el ambiente en Argentina es de suma polarización. Puede llegar a haber un Congreso disfuncional que invite a Mauricio Macri a gobernar vía decreto y vía los vetos. En ese sentido, valdría la pena preguntarse cómo quedará acomodada la ecuación y la relación con Sergio Massa. Hay que recordar que Sergio Massa representa al peronismo disidente y que en la primera vuelta electoral se colocó en la tercera fuerza nacional con un 21% de los votos. No solamente la negociación, sino la inclusión, la suma de distintos líderes de ambas fracciones para poder conformar un gran gobierno de coalición. Yo así lo veo, para darle esta gobernanza que necesita Argentina para transitar en los próximos años. Va a aparecer un nuevo peronismo, si quieres llamarlo así, en donde Cristina Kirchner va a ser hecha a un lado y van a aparecer otros peronistas con un talante más negociador, que puede ser Sergio Massa, que puede ser de la Sota, el cordobés, algún otro gobernador, y que pues eso sí le va a dar oportunidad a Macri de trabajar por lo que, como él dice, lo que se trata es de unir al país y de sacar adelante al país. Pero eso no me preocupa tanto, porque desde que fue jefe de gobierno, Macri pues tuvo que sacar todas las leyes de la ciudad, enfrentándose en general a una legislatura con la cual no tenía minoría. Yo le veo habilidad para poder sacar adelante pues toda la legislación que requiera para su programa de gobierno, y creo que un gesto que fue oportuno e interesante fue que en estos primeros días convocó a los gobernadores, porque va a ser fundamental empezar a tener una relación nueva con los gobernadores de las provincias argentinas, y yo creo que eso va a ayudar a ir estableciendo acuerdos, porque en definitiva, si no llega a estos consensos, no va a poder gobernar. La victoria de Mauricio Macri en Argentina advierte de un giro político en América Latina y de un vuelco en materia de política exterior. Seguramente en este rubro es que se van a visibilizar los cambios más rápidos y los cambios más drásticos, porque hay que recordar que Argentina en los últimos años ha estado muy ensimismada en sus asuntos internos y que ha volcado su política exterior hacia cuestiones políticas e ideológicas. En ese sentido, habría que preguntarse si Mauricio Macri sacudirá el aislacionismo de Argentina, si podrá reinsertar a este país tan importante en los circuitos económicos y comerciales internacionales, y si podrá construir un nuevo marcaje país. Yo creo que va a ser mucho énfasis en captar inversión extranjera directa. Yo creo que va a ir por ahí. Digamos, una primera decisión de gobierno. Creo que va además que me parece importante, a diversificar el comercio, digamos, no solamente apostar a un Mercosur que se encuentra en una situación crítica, porque el principal socio comercial del Mercosur, que es Brasil, pues está pasando por un momento difícil, y va a empezar a mirar hacia otros lados, ¿no? Hacia el Pacífico. Esto ya lo declaró, y me parece que va a ser una vocación importante de
del gobierno. Yo creo que se va a ir por ahí. La llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina promete un cambio drástico en materia de política exterior. Pues debería de tener un balance en su actuación internacional. Estos acercamientos que ha tenido, como lo decíamos, con China, con incluso Irán, con Rusia, pues indudablemente que marcaban en todo caso una política, una tendencia que se vio incluso no dañada, diría yo, no lastimada, pero sí influida por, en términos de preocupación con los Estados Unidos. Me parece que descuidaron la relación de Estados Unidos, descuidaron la relación incluso con el propio Brasil, fortalecieron la relación con Venezuela, es decir, llevaban una línea... Sí, como una carga ideológica, ¿no? Que marcó una línea la social, efectivamente, ¿no? Sí va a haber, pues, evidentemente, un cambio de política. Primero, como tú lo señalas acertadamente, va a volver a insertar a Argentina en los circuitos verdaderamente de la negociación de los países importantes, porque Argentina, tú lo decías, estaba un poco aislado. No es lo mismo de Brasil, que Brasil nunca estuvo aislado, fueron muy astutos, por decirlo así, y siempre se manejaron por una parte como una oposición a los grandes, pero por otro lado, pues siempre abrían las puertas de la negociación. En el caso de Argentina, no. Argentina sí estaba muy aislado. En materia de política exterior hay un dato muy significativo. El nombramiento de la nueva canciller Susana Malcorra, quien fue nombrada por Ban Ki-moon como jefa de gabinete de Naciones Unidas. Seguramente su enorme experiencia en el manejo de los asuntos globales hará que Argentina se convierta en un país activista en el escenario internacional y en un actor enrolado en la agenda multilateral. En lo referente a la cartera bilateral, el gobierno derechista y conservador de Mauricio Macri seguramente arrojará la primera piedra para cambiar la naturaleza de la relación con Estados Unidos, una relación alejada, fría y distante, cosechada a lo largo de 12 años de mandatos peronistas y kirchneristas. Me parece que esto habla de el sello que le quiere dar a la diplomacia y a la presencia argentina en el mundo de Mauricio Macri. Esto es, ya no tan encapsulada en la región y con los gobiernos afines, sino tener una nueva mirada y una nueva visión del potencial de Argentina, no solamente en lo comercial, que insisto, creo que esto es importante, sino tratar de poner el nombre de Argentina en el mundo de una manera distinta, como lo vinieron haciendo los gobiernos de la llamada Revolución Kirchnerista. Va a haber un acercamiento con los Estados Unidos, pero nunca, porque estamos en otras épocas, nunca el acercamiento de mi amigo Carlos Menem con sus famosas relaciones carnales. Pues eso era verdaderamente de risa o de vergüenza, como quieras. No, aquí sí va a haber un acercamiento, pero eso no quiere decir que se deje de lado las relaciones económicas y políticas con China o inclusive con Rusia, con la Unión Europea. Insisten en el famoso acuerdo con la Unión Europea. Sí, que llevan muchos años negociando y no han avanzado. Claro. Me parece que todavía quedan por ahí vestigios de esta cuestión de la autonomía y del reclamo de las Islas Malvinas, que indudablemente requieren ser atendidas para que vuelvan a recuperar su dinamismo económico. Hoy, en un mundo globalizado, nadie puede sustraerse de la participación en otras economías, como de otras economías en la propia Argentina. A diferencia de la política exterior que Cristina Fernández de Kirchner destiló frente a la Unión Europea, la llegada de Mauricio Macri se torna distinta. El presidente buscará acercarse mucho más al centro europeo y a los gobiernos de centro derecha
como el de España, Alemania y Reino Unido. Precisamente 2 días antes de la toma de protesta de Mauricio Macri, José María Aznar, el expresidente de España, visitó Buenos Aires para reunirse con el candidato electo. Recordemos que Macri, inspirado en muchas de las ideas políticas del Partido Popular de España, también se ha acercado con Mariano Rajoy. Para Mauricio Macri, las relaciones con la Unión Europea tendrán que sufrir sobresaltos, sobre todo para desenmarañar las prolongadas negociaciones entre el Mercosur y Bruselas, que bajo 18 años todavía no arrojan un acuerdo en definitivo. En lo que se refiere a Mercosur, bueno, va a tratar de revivirlo. Macri ya fue con Dilma, fue su primer acto de política exterior, inclusive antes de tomar posesión, pero desde mi punto de vista, quizá voy a decir un comentario muy fuerte, el Mercosur es un cadáver viviente, Mercosur no va a funcionar porque se trató de crear, y era una idea valiosa, se trató de crear efectivamente un mercado común con los ejes de Argentina y Brasil. Pero entonces fue un acuerdo simplemente con carácter sudamericano y con estos dos ejes o poleas, pero no funcionó. El mercado europeo es uno de los más importantes a nivel mundial y sí, por supuesto, necesita revisar esos términos de entendimiento, de acercamiento, de participación, de cooperación internacional con la Unión Europea. Me parece que hay también de parte de la Unión Europea toda una intención, todo un camino, un deseo de fortalecer sus lazos con América Latina y qué decir especialmente con Argentina por lo que representa en el Cono Sur. Los cambios políticos en el escenario argentino y las presiones por un cambio de liderazgo en Brasil, ahora con este intento de juicio político de Dilma Rousseff, obligarán a los dos países más importantes de Sudamérica a voltear su mirada hacia la Alianza del Pacífico, donde México participa junto con Colombia, Perú y Chile. Es de esperar que tanto Buenos Aires como Brasilia busquen salir desesperadamente de sus atorones económicos y abrirse a la dinámica del comercio mundial para encontrar mercados e inversores. Ante ello se espera que viren los signos más proteccionistas de sus economías y se acerquen a otros bloques comerciales para superar las flaquezas de su recesión y menor competitividad. Diputado, usted nos ha comentado sobre los signos de la recesión económica en Argentina. ¿Esto obligará a Mauricio Macri a utilizar la palanca de la política exterior para recuperar mercados y también inversionistas? En ese sentido, se antoja pues muy seductor todo el tema de la Alianza del Pacífico. ¿Habrá un reacercamiento con nuestros países? La veo, por supuesto, deseable y necesaria para la propia situación de Argentina. Esta gran alianza que se ha venido conformando ofrece para los países latinoamericanos la posibilidad de explorar, de ganar, de competir en mercados internacionales, pero sobre todo en mercados donde hace algunos años era difícil pensar que se tuvieran estos acercamientos comerciales, pero además son mercados con un amplio poder económico, son prácticamente economías que han venido creciendo, se han venido consolidando de manera importante, de tal suerte que hay que aprovechar esos mercados, hay que aprovechar esas oportunidades. La primera actitud de Brasil respecto a la Alianza del Pacífico fue de una arrogancia espantosa. Dijo no recuerdo en este momento el nombre de su canciller, pero dijo, no, eso es lo mismo de antes con distinta envoltura, no vale la pena. Bueno, pero ya cuando entra Michelle Bachelet, ella intenta acercar, y yo creo que por interés de Brasil, a Brasil con la alianza, pero quedó todavía un poco
porque hay que pensar seriamente qué tanto conviene que esté Brasil o no, ¿verdad? Pero ahora lo que sí es un hecho, pues es que Argentina va a intentar entrar. Podría haber verdaderamente una especie de asociación, por supuesto, no formal ni mucho menos, una alianza estratégica, política entre Argentina y México, un poco para hacer contrapeso a Brasil. América Latina celebró 3 jornadas electorales en este 2015 de la mayor importancia: las elecciones en Guatemala, en Argentina y las elecciones legislativas en Venezuela. En estos 3 casos hubo cambios significativos y resultados que casi nadie esperaba. La llegada de Jimmy Morales a Guatemala, un candidato independiente. La llegada del conservador y derechista Mauricio Macri en Argentina y la pérdida de la Asamblea Nacional por parte de las fuerzas oficialistas del chavismo en Venezuela. Y aquí las relaciones se antojan muy complicadas entre Venezuela y Argentina ante los cambios en los escenarios nacionales. Mauricio Macri ha señalado que va a invocar a la cláusula democrática del Mercosur y está cuestionando sobre todo que Venezuela siga participando en este esquema de integración regional. Sin duda alguna me parece que esto habla de un reacomodo de cómo los gobiernos van a entender sus alianzas y cómo van a entender su posición como bloque de Sudamérica ante el mundo. Y me parece que Mauricio Macri no cuenta, digamos, con filias ni fobias, sino que va a tratar de hacer una agenda muy propositiva, ¿no?, para generar una buena relación con los países de la región. Pues de un reacomodo importante de las fuerzas políticas y de un agotamiento visible de quienes hoy están al frente del ejercicio de la responsabilidad gubernamental. Los partidos oficialistas enfrentan fuertes dificultades para poderse sostener en el gobierno, y fuerzas emergentes de cambio, de actuación, de promesa de actuación, de distinta manera, atendiendo de manera mucho más precisa las necesidades, las inquietudes de la población. Me parece que hoy nuevamente están marcando estos cambios. Podamos fortalecer el quehacer del Congreso mexicano y del Congreso argentino. Hay ciertamente mucha similitud. Estaríamos interesados en conocer los casos de éxitos legislativos que se han dado, y yo creo que Argentina tiene mucho que aprender de México. Tan solo estas grandes reformas, 13 reformas constitucionales que se hicieron en la legislatura pasada, bueno, pues ofrecen también para ellos un mundo, un marco interesante de estudio para transformar la economía y la realidad argentina. Lo que yo siempre lamenté del ALBA es que el ALBA era una izquierda que en realidad le estaba haciendo daño a la izquierda seria de América Latina. Yo soy un convencido de que en la democracia debe haber, bueno, pues las distintas opciones, y una de las opciones tiene que ser una izquierda sólida, una izquierda seria, y no se puede tener una izquierda seria con como decía Fernando Enríquez Cardoso, una utopía regresiva. En América del Sur, yo no digo que tengamos que competir como zona de influencia, pero debemos tener una presencia que no tenemos, que lamentablemente no tenemos. Y yo lamento, no sé si esto se pueda decir, que no haya ido el presidente de México a la toma de posesión de Macri, a pesar de que también quiero dejar claro aquí que la política mexicana ha sido de que el jefe del Estado no va más que en algunos casos muy particulares a las tomas de posesión. No es costumbre de que el jefe de Estado mexicano vaya a las tomas de posesión, pero en el caso de Argentina, pues me parece que hubiera sido una
una activación. Un buen mensaje. Un buen mensaje. Vayamos a ver esta nota sobre temas migratorios y fronterizos ahora que llega al poder Mauricio Macri en Argentina. ¿Cuál es su propuesta en materia de inmigración? La llegada de Mauricio Macri a Argentina promete un cambio de timón que seguramente incluirá modificaciones sustanciales a la política migratoria. Bajo una campaña electoral en donde posicionó temas relacionados con el crimen organizado transnacional y el combate al narcotráfico y delincuencia, el nuevo presidente de corte centro-derechista buscará imponer mayores controles a la llegada de bolivianos, peruanos y paraguayos a Argentina. El tema de la migración no está resuelto en América Latina, y menos cuando el mundo presiona a sus principales países a tender una mano abierta a los refugiados que escapan de la guerra civil en Siria y los conflictos en Irak, Afganistán, Yemen, Somalia y Libia, tan solo para nombrar algunos cuantos. Se trata de un tema delicado cuando los signos del declive económico se acentúan en Argentina y privan los intereses para cerrar las fronteras. Recordemos que en Argentina viven cerca de 5.000 refugiados y solicitantes de refugiados provenientes de diferentes partes del mundo. El cambio de liderazgo político en Argentina anticipa una política más restrictiva y menos permisiva hacia la inmigración. Sin embargo, no podemos olvidar que el país ha ratificado los instrumentos regionales y universales más relevantes en materia de derechos humanos que tendrá que observar y cumplir para el caso de los inmigrantes. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que Vértice Internacional es un programa que se transmite todos los martes a las 9 de la noche y se repite los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.